inicios del siglo XX, ¿no? Se le empieza a dar, ¿no? Por parte de diferentes autores el énfasis al lenguaje, ¿no? Y es que recordemos que para nosotros, los psicólogos, es importante el lenguaje. ¿Por qué? Porque es con lo que trabajamos. Por una parte, muy bien, ¿no? Parte fundamental del aprendizaje. Una parte fundamental del aprendizaje. ¿Por qué nos importa el lenguaje? Porque es el medio de conocer lo que la persona piensa. Exacto, muy bien. Exacto, ¿no? Yo no tengo la posibilidad, nadie tenemos la posibilidad de leer mentes, aunque la gente que no es psicóloga luego bromea con eso, ¿no? ¿Me vas a leer la mente? No, nadie puede hacer eso. Pero entonces es justamente a partir del lenguaje que nosotros conocemos cómo está el pensamiento y es uno de los componentes que vamos a trabajar dentro de la psicoterapia, ¿no? Y obviamente nos ha servido mucho de lo que se ha trabajado a nivel de la lingüística para poder ir observando cuáles son los conceptos, las percepciones y las interpretaciones que las diferentes personas dan sobre la realidad. Entonces, es también a través del lenguaje como nosotros vamos interviniendo en cuanto a esto. Ok. Y desde la filosofía se le da mucho énfasis a la contemplación. Históricamente, a partir de la contemplación se podía tener idea, ¿no? de cómo funcionaban ciertos fenómenos, desde la parte en cuanto a la naturaleza, ¿no? El ambiente, pero también con respecto al autoconocimiento, ¿no? Ya desde los filósofos de la edad antigua ya tenían como esta importancia ahí muy remarcada, ¿no? En tanto a que el autoconocimiento era fundamental para seguir avanzando, ¿no? Y en la actualidad, aunque no se da tanto este fenómeno de la contemplación en general en la vida del ser humano, en cuanto al quehacer del filósofo, sí, ¿no? Y entonces el filósofo, por ejemplo, se puede enfocar en tratar de evidenciar, ¿no? La verdad en la realidad y promover no tanto el que las personas se enganchen con el rencor o el resentimiento, sentimientos negativos que despiertan situaciones como por ejemplo la injusticia, ¿no? ¿Ok? Y bueno, desde la parte filosófica se considera este tema del poder superior o Dios, etcétera, también como un depositario, ¿no? De aquellas cosas que para nosotros los psicólogos es lo que no podemos controlar, ¿no? Que queda fuera de la realidad de nuestros pacientes, ¿no? Y entonces, en este sentido, no es que nos vayamos a volver promotores de alguna creencia religiosa, alguna mayor afinidad, no. Más bien, lo que a nosotros nos va a ser útil de esta parte es a que justamente los pacientes aprendan a identificar sus limitaciones como humanos y aprender a soltar aquello que está fuera de su alcance, fuera de su control, porque de otra manera se sostienen dentro de círculos viciosos como por ejemplo la ansiedad, etcétera, ¿no? Y bueno, a algunas personas les hace sentido, ¿no? Por ejemplo, el tema del universo, de la fuerza, etcétera, pero nosotros no nos vamos a meter como terapeutas realmente ahí a adoctrinar a nadie, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con aquello que nos brinde el paciente para poderlo orientar más objetivamente posible y de ahí, ¿no? Construya pues estos otros mecanismos que les sirvan para habilitarse mejor en la vida, ¿no? ¿Quieres decir algo? Bueno, o sea, sí pareció como
a lo que se usa en el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esta parte de que hay un ser superior, no significa que sea Dios ni nada, sino que un ser superior de gustos, como que al final, y justo con esa premisa de que no puedes controlar ciertas situaciones. Ajá, Como que sí me exacto. suena muy parecido. Exacto, sí va mucho por ahí. ¿Ok? La idea desde la parte filosófica también es como tratar de dar bases, ¿no?, para la orientación de la vida, y nosotros también podríamos incluso encontrar como cierta afinidad con paradigmas como por ejemplo sucede con la terapia de aceptación y compromiso, donde se utilizan los valores, ¿no?, en este caso de la filosofía, mucho se pondera la parte de la verdad, y nosotros trabajaríamos con otra serie de valores que pudieran pues ayudarle, ¿no?, al paciente a que tenga una directriz sobre la cual puede ir construyendo su vida. ¿Por qué? ¿Y por qué es útil en particular esto? Porque son elementos que funcionan como una base, como una estructura. Muchas veces nuestros pacientes se han recargado en sus emociones, ¿no? Y cuando hay mayor sensibilidad o mayor inestabilidad, pues eso hace que den unos bandazos fuertes al grado tal de ponerse en riesgo. Otras veces se han puesto más como del lado racional, cayendo a lo mejor en la rigidez cognitiva o incluso recargándose en las distorsiones también del pensamiento. Entonces, cuando hay una dificultad fuerte en el paciente, ¿no?, para poder orientarse en ese sentido, nos va a servir obviamente esta otra parte, ¿no?, de los valores y por ejemplo desde la filosofía se destaca el papel de la verdad, ¿no? Y ellos incluso se remontan a la época de Aristóteles, ¿no?, donde se hace como mucho énfasis en la importancia del intelecto como parte de las facultades o de los recursos con los que cuenta el ser humano. Obviamente se rescata, ¿no?, la importancia de la contemplación, y de hecho los filósofos promueven el que desde diferentes disciplinas o ciencias se siga promoviendo esta parte de la contemplación, y nosotros, si nos damos cuenta desde la parte de la atención plena o del mindfulness, podríamos ahí también caer en cierta convergencia, porque la contemplación también nos ayuda, ¿no?, a la autoobservación, ¿no?, la observación del ambiente, el utilizar los sentidos, el frenar el pensamiento, también nos ayudaría, ¿no?, a intervenir con nuestros pacientes. Ok, y bueno, entonces hay conceptos que nosotros vamos a utilizar, ¿no?, que obviamente no vienen de la filosofía, pero que sí también desde el enfoque moderno se contemplan para también intentar aportar desde esa perspectiva, ¿no? Entonces vemos la parte de la rehabilitación, en donde se consideraría la rehabilitación el dotar de aquellas aptitudes y capacidades que a lo mejor por alguna circunstancia el individuo ha dejado de ver que cuenta con ellas o ha perdido práctica, etcétera, ¿no? La reivindicación, que sería esta parte de volverse a colocar en un lugar pues más digno dentro de su contexto, dentro de la familia o de la sociedad, el que el ser humano también pueda encontrar una forma de volverse a afirmar como tal, ¿no?, como persona. Y bueno, pues todos estos elementos que se rescatan de la filosofía tienen una influencia obviamente cartesiana, ¿no?, también relacionada mucho con la parte intelectual, y la diferencia a lo mejor sería en que se le hace mucho más énfasis a esta parte como de vivencia práctica en lugar de meramente discursiva, por así decirlo, ¿no? Ok. John Stuart Mill hablaba, por ejemplo, también de valores, ¿no?, de valores morales que podían ser
importantes dentro de la estructura y de la jerarquización de elementos del ser humano, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de la justicia, de la templanza, la sinceridad, la perseverancia, la disposición para afrontar el dolor, que nosotros en psicología lo hablaríamos como la tolerancia al malestar, ¿no? Yo hace rato les ponía en supervisión un ejemplo bueno, les ponía sobre la mesa el cómo la sociedad actual no favorece la tolerancia al malestar, ¿no? Con esta cultura de la inmediatez, si tengo hambre, abro una app y la app me manda lo que sea que se me antojó, ¿no? Si quiero, no sé, un artículo nuevo, pues me meto a Amazon y lo pido y llega. Y hasta elijo cuando llega más pronto, ¿no? Bueno, entonces, ante esta constante búsqueda de la inmediatez, pues se favorece el que haya una mayor experiencia de ansiedad, de impulsividad, de intolerancia, como decíamos ahorita, al malestar. Y entonces uno de los retos que nosotros vamos a tener como terapeutas es volver a trabajar con los pacientes esa tolerancia al malestar o esa disposición para afrontar el dolor. Ojo, que no estaríamos confundiendo con un promover la conducta autolesiva, ¿no? O autoagresiva, sino más bien esta parte del, por ejemplo, yo les ponía este ejemplo que les ponía yo hace rato en la clase. Supongamos que me puse un pantalón que ya no me queda, ¿no? No es como que yo pueda hacer algo inmediatamente porque estoy dando clase, ¿no? Entonces no es como que yo pudiera decir, ahorita vengo, voy al centro comercial a comprarme un pantalón y ahorita regreso, ¿no, verdad? Ni tampoco poder decir, ay, espérense tantito, voy a cerrar el saco y me voy a quitar el pantalón porque me está lastimando, ¿no, verdad? Ustedes dirían, ¿qué le pasó? No podría yo hacer algo así, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasaría? En esos casos, yo necesitaría ¿qué? Tolerancia a la frustración. Tolerar. Híjole, me está apretando. No me va a cortar una vena, no me voy a desangrar, no me va a dar un infarto por aguantarme un ratito el pantalón que me queda apretado, ¿no? Y es más, no se lo tengo que anunciar a todo el mundo. Oigan, si me ven haciendo caras es porque me duele el estómago, porque me está apretando. No, ¿verdad? Tampoco. O sea, esta es parte de las habilidades que ahorita yo se los pongo como ejemplo y de verdad a mí también me da risa. Pero a veces nos llegan pacientes con este tipo de circunstancias que ni eso toleran porque los tienen a lo mejor sobreprotegidos, porque los tienen hiperregalados, ¿no? Por ahí tengo una conocida amiguita de una de mis hijas que de verdad no tolera un no. No tolera un no. Y entonces de repente me dice, oye, ¿me puedes invitar a tu casa mañana? Y yo, no puedo porque tengo que trabajar, pero te puedo invitar el sábado. Ay, no quieres, echa a correr, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente esa conducta no es útil. ¿Por qué? Porque se echa a correr y no se fija si se va a cruzar o no se va a cruzar la calle, si la van a atropellar o no la van a atropellar. No se está regulando, etc. Y todo esto tiene que ver con muchas de las condiciones actuales de vida. Y esos van a ser los futuros pacientes que van a tener en consulta, ¿no? Entonces sí tenemos como que prepararnos mucho en cuanto a habilidades y a recursos para poder favorecer, para poder fomentar esta parte, ¿no? Ahora, me gustaría ponerles un ejercicio, pero no recuerdo si se los puse. No, creo que se los puse a la otra generación. Entonces me gustaría que, así como Joana tiene aquí una libretita, tomen o un celular o un termo o algo, y estiren sus... ¿Eso los puse? Sí. Entonces no. ¿No se lo saben? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda de ese ejercicio? ¿Quién se acuerda de ese ejercicio? Es un ejercicio
para trabajar tolerancia al malestar? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién lo describe? Jesús. Me acuerdo que nos pusiste a cargar algo, Ajá. que pensáramos primero, enfocáramos nuestra atención al objeto, Ajá. y creo que nos pesaba más. Algo así no recuerdo. Ajá. Ya después lo volvimos a hacer, pero hicimos como unas respiraciones, creo, ¿no? Ya no recuerdo muy bien. Más o menos, muy bien, ahí va. ¿Quién más recuerda algo de este ejercicio? Era que en la primera no nos decía el tiempo, ¿no? Y ya en la Ah, segunda- el tiempo era una variable. La segunda nos decía que iba a ser solo 30 segundos. Y que observaran sus pensamientos y que observaran cómo los pensamientos hacen que la situación se vuelva como más difícil de tolerar, etc. ¿No? ¿Qué otros recursos, por ejemplo, se promueven? DBT utiliza muchas actividades para esto de la tolerancia al malestar, porque recordemos que los pacientes con dificultades de regulación emocional suelen actuar impulsivamente y generalmente para lastimarse en la intención de tolerar una emoción incómoda o una situación desagradable. Y entonces lo que a lo mejor para nosotros sería me aguanto el pantalón, es me empiezo a rascar porque no aguanto el pantalón, ¿no? O sea, desde esa parte como de irracionalidad. Y cuáles son recursos desde DBT que pueden ayudar al paciente a tolerar el malestar, ¿no? Vemos desde la parte como de la sensorialidad, promover mucho, ¿no? El contacto con los 5 sentidos, ya sea en conjunto como en ejercicios como el grounding o por separado, ¿no? A través de diferentes actividades de moldear, ¿no? Por ejemplo, hay quien les da como la Play-Doh, ¿no? Para que estén ahí moldeando y amasando y estén como dirigiendo, ¿no? La atención y los recursos a nivel de pensamiento en general en esta parte. Y tiene que ver también con, por ejemplo, la exposición al frío, ¿no? Que a veces les recomiendan, no, pues ábrete la puerta del congelador y mete la cara, aguanta la respiración y siente el frío, ¿no? Y otra tiene que ver, por ejemplo, con el tocar los hielos, que esta es un poco más conocida porque ha sido como un poco más difundida, ¿no? Etcétera. Hay otras, como en el de la tolerancia al malestar, pero estas sí le pondría yo ahí un paréntesis, que tienen la famosa liguita, ¿no? Y entonces, en lugar de cortarse, se están ahí jugando con la liga. Pero sí me han tocado pacientes que como son medio sádicas, se están ahí y hasta que se dejan rojo, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces hay que ver masoquistas o sádicos, no sé, como ambas, ¿ok? Bueno. Ok. También hay influencia de este tema de la filosofía de la vida cotidiana, de parte de esta reforma luterana, en donde al contrario, ¿no? Se diversificaba esta vida como contemplativa y más como por el interés en el mundo laboral, etcétera, que si se dan cuenta es algo sobre lo cual pues vamos a observar que los pacientes en general van a tener como muy privilegiado, ¿no? en sus pensamientos. Y bueno, acá ellos hacen como esta transformación, ¿no? El papel de esta relación, ¿no? Con lo espiritual y qué tanto podría generar o no alivio, ¿no? En cuanto a ir como reordenando prioridades, etc. Sí, claro. Ahora estamos yendo como por orden histórico. Y ahora vamos a agregar, ¿no? Dentro de esta revisión también la parte de la sociología, ¿no? Vemos que desde la filosofía se desprenden, ¿no? Otras ramas, y una de ellas es la sociología,
Y bueno, yo les he comentado mucho que parte de la fuerza del ser humano y su impacto en el dominio del planeta ha tenido que ver con lo social, ¿no? Y es importante considerar las interacciones que van sucediendo entre sujetos. El cómo se va transformando la vida cotidiana, por supuesto, es objeto de estudio para la sociología, que lo observa de una manera más empáticamente grupal en comparación con cómo lo hacemos nosotros los psicólogos, aunque los psicólogos sociales también podrían compartir parte de estos objetivos de investigación, evidentemente, ¿no? Y podemos observar también, ¿no?, cómo pareciera que mucho de los simbolismos, ¿no?, que hay en la vida cotidiana del ser humano también están impregnados, ¿no?, de estas cuestiones pues existenciales, ¿no? Lo vamos a ver mucho también en la práctica clínica, en tanto a el que a veces las personas llegan como tal con motivo de consulta, el que no saben cuál es el sentido, por ejemplo, de sus vidas, ¿no? No saben, o sea, hay pacientes que dicen, bueno, pues es que yo ni siquiera pedí venir, ¿no? O sea, mis papás me tuvieron y aquí estoy, ¿no?, deambulando por el planeta, pero yo la verdad ya nada más. Y luego hay pacientes que llegan a decir, obviamente dentro de las primeras consultas, ¿no?, es que yo nunca me vi de más de 30 años. O yo nunca me vi pasando a los 25, entonces cuando llegan a los 25 se angustian y les dan estas crisis existenciales porque es como, en mi mente yo solo me programé para sobrevivir o subsistir tanto tiempo, ¿no? Y entonces empiezan con estos cuestionamientos existenciales de quién soy, a dónde voy, como para qué estoy viva. Y si no lo enfocamos en lo social, sí pierde sentido, sí pierde significado para ellos, a veces, ¿no? Y a veces ni con lo social, ¿no? Obviamente, los planes y los proyectos de vida cuando se trabajan con los pacientes que van impregnados también, ¿no?, de propósito, de valores, etcétera, pues son abordajes que nos pueden ser mucho más útiles, ¿no?, mucho más pues sí, significativos para trabajar con los pacientes, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué podemos ahorita reflexionar acerca de la vida cotidiana? Pues es evidentemente la vida que vive cualquier ser humano, sin que nosotros consideremos algo en particular. Toda la vida va transcurriendo y a veces se encuentra la felicidad, a veces no. Se hace mucho énfasis desde lo social, ¿no?, en la búsqueda de la felicidad. Yo a veces les digo a los pacientes que la felicidad está sobrevalorada, que debería ser más importante encontrar la paz, ¿no?, el equilibrio en nuestras vidas. Porque la felicidad, como cualquier otro sentimiento, va y viene, ¿no? O sea, y no va a ser normal nunca el que nosotros nos estacionemos en la felicidad, ¿no? Significaría que también estamos como en negación de otras cuestiones, ¿no? Y hay que considerar, ¿no?, que el ser humano, pues obviamente va a ir interactuando con otras personas y va a ir adquiriendo como nuevos significados, nuevos conceptos que le van a permitir ir ajustando sus propios conceptos de aquello que tiene sentido en la vida, de lo que representa para ellos la libertad, irse construyendo poco a poco como individuos. Y entonces vamos a considerar siempre que aunque tenemos muchas similitudes, en realidad cada paciente con el que vamos a trabajar va a ser diferente, ¿no? Va a haber casos que se parezcan mucho, va a haber casos que nos cachemos pensando, que nos cachemos pensando, es que este caso me recuerda a esta otra niña y a veces hasta se parecen físicamente, ¿no? Eso también. Eso me echa a pensar que luego sí creo que nos repitamos un poquito, no exactamente.
pero sí hay obviamente sus diferencias. Y no podríamos pensar, ¿no? Y eso, paréntesis, no es que quiera hablar mal de los médicos, ni mucho menos, pero es que a veces los médicos tienen ya tan estructurada su consulta que nada más están viendo como tras, que síguele, tras, y nosotros no podemos hacer eso. Aunque se parezca mucho un caso, siempre tenemos que estar atentos y pendientes a las diferencias y a la parte como original y única de cada uno de los pacientes con los cuales estamos trabajando, ¿no? Me decía una paciente en la mañana que había ido al neurólogo y que antes de que nos conociéramos, y que no le caía muy bien ese neurólogo porque no le había detectado varias cosas, porque en su cuestionario de evaluación pues se había ido como muy cuadrado, ¿no? Y que pues ella piensa que si de alguna manera él hubiera podido detectar que estaba deprimida y que estaba necesitando otro tipo de atención, pues a lo mejor no hubiera llegado al intento de suicidio que tuvo, ¿no? Después de esas consultas. Entonces, de ahí el que muchas veces los pacientes van a encontrar el alivio, el lugar seguro dentro de la consulta con nosotros. Bueno, desde la filosofía de vida, ¿no? ¿Qué se propone? Pues que la vida tenga una determinación con base en una conexión consigo mismos, no solo en la parte externa, ¿no? Superficial, sino también promoviéndose mucho la libertad y el respeto a la propia individualidad, que cada quien desarrolle su trabajo y su personalidad. Ya no se usa tanto, pero todavía me toca de repente ver en la consulta a los hijos como tratando de esquivar la presión de los padres porque se dediquen a X o Y carrera, ¿no? Todavía en pleno siglo XXI tenemos ese tipo de cuestiones. Autocomprensión del sentido, ¿no? Entender que el conocimiento de mí mismo me va a ayudar a darle sentido y significado a las cosas, a las experiencias que voy viviendo a lo largo de la vida. Ir definiendo y redefiniendo la vida cotidiana, ¿no? Considerar toda esta parte de la reivindicación, porque a veces, por ejemplo, los pacientes con adicciones se rehabilitan, pero no siempre se han reivindicado después de una rehabilitación. Yo conozco más de ese tema, justo. Nunca, o sea, siempre, o sea, llegaban pacientes literal, intentaban superar todo y luego después recaían. O sea, no pasaba más de un mes y volvían a venir. Uh-huh. O tipo, venían o se fugaban. Uh-huh. O sea, y entre los mismos pacientes luego se fugaban juntos. Ajá. Y eso es lo que pues luego ocasionaba peor. O luego literal es lo de los narcos, Uh-huh. que porque uno se está tratando ahí, llegan y interrumpen. Sí. O sea, es varias ocasiones donde pues, recaen siempre, y más por las adicciones. Sí, eso lo vemos mucho en las adicciones. Y luego también en los trastornos alimentarios, que tienen muchas similitudes con las adicciones. O sea, la rehabilitación es un paciente toma un programa de tratamiento, ya sea residencial, externo, o sea, para recuperar habilidades que dejó de utilizar o que no ha utilizado porque no había contado nunca con ellas. Pero la reivindicación es qué lugar está teniendo dentro de su contexto más cercano, por ejemplo, la familia, etc. Y es que muchas veces es como un efecto muy particular en este tipo de casos. Si la familia piensa, es que nunca va a salir de esto, el paciente termina actuando lo que la familia espera. ¿Pero por qué? Porque hay claves, ¿no? No sé, por ejemplo, si tenía atracones, le pusiste llave a la alacena, ¿no? Y la otra persona fuera que escuchando le pusieron la llave a la alacena. Entonces, ¿qué pasa? Que se enojan porque no confían en ellos. Y no actúan como nosotros, que no tenemos un tema con eso. Pero dicen, sí, pues como no confías en mí, pues ahora voy y me como lo de la alacena y me como lo que tú pediste. Entonces, ¿qué pasa? Pues le dan material a la familia para que lo sigan etiquetando.
Y entonces se vuelve un círculo vicioso del que difícilmente les cuesta salir. Entonces la reivindicación también implicará que nosotros consideremos cuál es el lugar que está tomando en la familia y orientar mucho al paciente a que deje de hacer estos comportamientos no útiles, porque a final de cuentas terminan poniendo todo el escenario para una recaída, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también en cuenta que en la actualidad, ¿cómo se promueve esta parte de la búsqueda de la fama? ¿No? Hace poquito, acá entre los mis hijas toman como hobby clases de teatro musical, ¿no? Son niñas. Pero resulta que por ahí alguien corrió la voz de que iba a haber un casting. Y entonces, pues después me platicaron, yo a mis hijas la verdad no les llevo esas cosas porque yo no, o sea, sí considero que ya llevarlas a un casting y que entren a trabajar a una obra de teatro, pues ya es trabajar, ¿no? Y es poner a trabajar a una niña y eso es algo con lo que yo no comparto, como dicen por ahí. Pero entonces me enteré que llevaron a 500 niños al casting de esa obra musical. Y yo pensaba, ¿qué motiva a un papá, a una mamá que no tiene dificultades económicas? ¿No? Al menos los que yo me enteré que fueron, no es un tema, ¿no? El que hay que poner a trabajar a mi hija para que me ayude con los gastos de la escuela, no, eran familias bien acomodadas. ¿Qué motiva a llevar a un niño que se aviente 6 o 8 horas de un casting para ver si queda en una obra? Esta parte de popularidad, La fama, lo que no pudieron hacer ellos, muy bien. Es que pueden ser dos, o sea, o fama o pues les gusta a ellos. Y a lo mejor algunos pues van por gusto. O sea, hay un balance. Pero ahorita a veces no perder de piso como o sea, como la etapa de vida en la que están. Sí, Perder de vista. exacto. Perder de vista, exacto. ¿Por qué? Porque los niños, pues, ¿qué tienen que estar haciendo? Jugando. Jugando. ¿Y por qué? Porque el juego les ayuda a integrar sus habilidades, a desarrollar su sistema nervioso, ¿no? A comprender la realidad. Los niños llevan al juego muchas de las situaciones que no están comprendiendo de su mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero es justamente las motivaciones muchas veces pueden tener que ver con fama, con éxito, pues también han tenido tanto éxito los reality shows, ¿no? Independientemente de la temática que sea, también por ahí. Porque hay una promoción mucho a nivel social de hay que tener éxito, hay que tener poder, etcétera, aunque no necesariamente son los motivos o los principales orígenes de la motivación de todas las personas, ¿no? Para otras personas puede ser la afiliación, para otras personas puede no ser el éxito, pero puede ser el logro, que lo vemos, por ejemplo, con los deportistas, ¿no? O sea, hay que considerar que a veces nuestros pacientes van a estar confundidos en cuanto a la expectativa social y haber hecho como a un lado o ignorado sus propios motivos o motivadores, ¿no? Personales. Por ejemplo, ¿no? Como que pareciera que hay como un script, ¿no? De lo que puede llegar a suceder en la vida del ser humano, ¿no? Casi. Naces, creces, vas a la escuela, estudias, trabajas, te casas, tienes hijos. Y lo que hoy hemos visto es que no necesariamente, ¿no? Y ya en la sociedad hay como mucha más apertura alrededor de eso, ¿no? Hay quien dice, bueno, nos casamos pero no tenemos hijos porque nos dedicamos a viajar por el mundo, ¿no? O hay quien dice, no sé, prefiero no casarme y me dedico a, no sé, a otra cosa, ¿no? Me ha tocado saber no de pacientes mías, sino de otros terapeutas, ¿no? De gente que dice, bueno, es que si me dedico a esto, no me dedico al otro. Y bueno, pues mientras haya satisfacción y cierta plenitud, pues adelante, ¿no? Pero todo esto obviamente va a ir siempre influenciado del sentido que le vaya dando cada quien en cuanto a su propio vida. Ok, bueno, pues esta parte les dije que iba a ser muy breve, porque en realidad está contemplada en el temario, pero a mí me
autocuidado y que está relacionado con la lectura que tuvieron en la semana pasada. Del modelamiento de la conducta hemos hablado, ¿no? O sea, si yo pues soy congruente, ¿no? Entre, no sé, si me estoy diciendo al paciente, tienes que hacer tus 3 comidas al día, pues yo también tendría que estar considerando que tengo que estructurar mi agenda para 3 comidas al día, nada de que tengo que trabajar también las 40 horas. Dice una de mis colegas, pues la que les cuento que trabajó y se formó en Reino Unido, que allá en Reino Unido tienen este tope de 20 pacientes graves a la semana. O sea, no se pueden ver más de 20 pacientes muy graves. ¿Por qué? Por el cansancio que puede provocar el esfuerzo que tienes que estar haciendo. ¿Por qué? Porque tienes que estar revisando y es como si metafóricamente estuvieran levantando al paciente, ¿no? Y no es lo mismo levantar a un paciente que se está haciendo el muertito a alguien que está cooperando, ¿no? Y allá, por ejemplo, ¿quién los regula? ¿Hay como alguna asociación? Sí, también tienen como sus colegios y sus asociaciones, pero sobre todo tienen esta parte de los comités de ética y en la práctica clínica de cada una de las instituciones en las cuales colaboran. Entonces ellos tienen una organización bastante ya prevista, en donde incluso dentro de las instituciones cuentan con sus supervisores, ¿no? Entonces hacen sus supervisiones de caso como parte de la cuestión laboral que ya tienen de fijo, ¿no? Que eso es algo que no necesariamente ocurre en México, ¿no? A veces se tienen juntas clínicas, pero no supervisiones, ¿no? ¿Y cada cuánto tienen las supervisiones de que no? Una vez a la semana, y pues ya también, obviamente cuando están en etapa formativa es sí o sí una vez a la semana, y la idea, o al menos la recomendación que hacen en muchos de estos lugares a nivel internacional, es que la supervisión no se suelte aunque ya se tenga expertise clínica. Es decir, no importa que yo ya sea muy buena y que lleve más de 10 años dando terapia, yo tendría que seguir tomando evidentemente supervisión. ¿Por qué? Porque siempre voy a necesitar la mirada desde el afuera, ¿no? Hace un par de años tomaba yo un diplomado de actualización en trastornos alimentarios y nos decía una de las ponentes que hablaba del tema de prevención de burnout y cuidando al cuidador, decía que a veces, y sobre todo en el campo de los trastornos alimentarios, la percepción de las habilidades del terapeuta es mayor que la ejecución o el performance que realmente realiza. Lo cual es, híjole, ¿no? Bien riesgoso, porque entonces yo puedo estarme percibiendo como que estoy haciendo las cosas muy bien y que ahí vamos, y no necesariamente. Entonces, por eso también necesito la mirada clínica del supervisor, a ver si es cierto, ¿no? Que estoy haciendo las cosas como yo creo. Está raro. Seguiré investigando al respecto por sus caritas, ¿vale? Bueno, prevención del burnout. Yo tengo una pregunta. ¿Y crees que en México afecte también un poco la parte económica de que chance las personas quieran meter más pacientes porque no se pagan una consulta igual en el Reino Unido que en México? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es Pero ahí es donde entra la ética, ¿no? Yo tendría que automonitorearme y revisar cómo estoy y cómo me siento. Y si estoy pudiendo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Me decía la recepcionista de aquella clínica, hace como 10 años, les digo, que ella iba a psicoanálisis, ¿no? Y que un día llegó bien, me contó, bien enojada, y me dice, es que, doctora, ¿qué creyó? ¿Qué pasó? Me dice, es que fui a mi sesión y pues yo sé, o sea, pues es psicoanálisis ortodoxo, entonces yo me pongo en el diván y entonces el terapeuta estaba atrás y a veces me cancela y a veces me avisa de última y yo, bueno, pues puede ser, ¿no? Que a veces tengamos como imprevistos. Siguiente comentario otros días después. No, doctor, es que ahora sí ya me enojé. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, pues es que se quedó dormido. No. Y lo oí roncar.
mi médico me empieza a preguntar, ¿y a qué te dedicas? Y yo, soy psicóloga. Y empiezo a contar. Ay, pues yo fui de jovencita al psicólogo una vez, pero la verdad es que nunca más he ido y nunca más regresaría. Y yo, ¿por qué? Dice, es que yo iba por, ya sabes, ¿no? Esos temas de mal de amores, y había tronado con el novio, y me sentía triste y tenía ganas de hablar con alguien de eso. Pero mi terapeuta se quedó dormida. Y yo, no, por favor. O sea, ahí es donde entra la parte de la ética. O sea, si no estoy pudiendo. Y una de las cuestiones es el automonitoreo. Tengo mucho sueño, me estoy cansando mucho, porque hay casos más difíciles que otros, hay casos que nos drenan más energía que otros. Entonces yo tengo que, o sea, si estoy durmiendo mis 7, 8 horas diarias y aún así me siento cansada, tengo que ver qué está pasando. Si no estoy durmiendo mis 7, 8 horas diarias, también tengo que ver qué está pasando, ¿no? Porque no me estoy cuidando, ¿no? Porque nada de que, esta doctora decía que podíamos dormir 6 o 7 horas y con eso funcionábamos. Hay quienes no. Yo, por ejemplo, yo con 6, 7 horas sobrevivo, pero no funciono. O sea, ¿qué les digo con sobrevivo? O se me van a olvidar cosas, o típico que dejé el celular en mi recámara y yo tengo que regresar. No. Y bueno, a veces me pasan esto de 6 o 7 horas porque mi hija se enfermó o porque algo surgió, ¿no? Pero yo ya sé que sí o sí tengo que dormir mis 8 horas, no 7. 8 horas de cajón, ¿no? A mí no me funcionan las 7, pero eso tiene que ver con el autoconocimiento. Hay quien dice, no, yo sí puedo dormir 7, 8. Ah, bueno, pues está bien. ¿Por qué? Porque no se me olvida nada, porque estoy a tiempo, no ando corriendo, no estoy estresado, no estoy irritable. Ah, bueno, está bien, ¿no? Las 3 comidas al día, siempre. Que no desayuno así súper copioso, no importa, pero desayuno así, ¿no? Pero si estamos haciendo ayuno y luego, peor aún, ¿no? Voy a ver una paciente con trastorno alimentario, seguro les van a empezar a rugir las tripas si empiezan a tratar pacientes con anorexia y no han comido. Seguro. ¿Por qué? Porque van a hablar de comida. ¿Y qué va a decir su cerebro? ¡Comida! Y no hay comida en el estómago. Entonces, sí o sí, ¿no? Tiene que ver con esta parte de la congruencia, ¿no? Ahora, ¿cómo prevengo también el burnout? Yo tengo que ver cuántos pacientes sostengo. Que me encantaría tener la agenda llenísima, por supuesto, claro que sí, por muchas razones. El tema económico es uno de ellos, también por gusto, ¿no? por ejecución, por lo que sea. Pero tengo que ver, irme monitoreando, sobre todo ustedes que van como empezando, cómo me voy sintiendo a lo largo del día y cómo termino. Cuando trabajaba en esta clínica que les cuento, que fue la última, que me empezaron a asignar pacientes más psiquiátricos, que yo siempre he dicho que tan psiquiátricos no me encanta, y tengo razón porque creo que mi energía no aguanta para tanto. Me acuerdo que me asignó una paciente con esquizofrenia. O sea, no les miento. O sea, yo regresaba a casa, y eso que había tomado el curso de terapia cognitivo-conductual para manejo de pacientes psicóticos durante un año. Tenía la estructura de las sesiones, todas las actividades, la paciente iba muy bien, pero yo llegaba a casa así, a aventarme en mi cama. Me drenaba. O sea, ¿por qué? Porque hay que estar, ¿no? Viendo qué recursos vamos, cómo está funcionando, si está jalando, si no está jalando, que ajustan. Es muy cansado trabajar con el paciente psiquiátrico. No digo que imposible, a lo mejor hay quien lo disfruta más y se le hacen las fines van para arriba y entonces la energía se metaboliza mejor, pero en particular los pacientes psiquiátricos no son como, no me interesa. Entonces yo creo que eso también tiene un poquito que ver con cómo está ahí procesando yo todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en burnout? El cansancio es una de ellas. ¿Cómo se les ocurre más? Que podríamos darnos cuenta que como terapeutas estamos empezando a tener síntomas de burnout. Mal humor. Mal humor. Muy bien. ¿Qué más? Se reduce el círculo social, a lo mejor actividades placenteras. Sí, ¿no? Ya no quiero ver a todo el mundo, que según yo no me da tiempo, ¿no? O no tengo energía, se me acaba la pila social, o como quieran decirle. Las actividades placenteras ya, es que no son tan importantes como el trabajo, ¿no? ¿Para qué le dedico tiempo a mis hobbies? Error, todos necesitamos nuestros hobbies. Por 2, por 3, por 4. Por 2, por 3. Los hobbies.
Cuando me cambie mi actitud, mijo. Cuando cambie mi actitud, ahí sabrás, mijo. Spoiler alert, leer sobre psicología no es un hobby, ¿no? Porque cuando dices que sí, no. Ver películas como thrillers psicológicos tampoco es hobby, ¿no? Es seguir en lo mismo. ¿Cómo? Que me gusta mucho, sí me gusta, pero no es hobby, ¿no? Si puedo ver otra cosa más fantasiosa o más de acción, otro tema que no tenga nada que ver con mi práctica, entonces eso es fantástico, ¿vale? Decía una colega que les digo que nos explicaba este tema del burnout y del autocuidado del terapeuta, que teníamos que monitorearnos e identificar cuáles eran las señales de que empezábamos, o sea, no ya que me quemé, que ya necesito vacaciones de 3 meses, no, antes, ¿cómo puedo ir viendo? Y yo les decía, ¿no? En el ejemplo que yo ubicaba dentro de lo que ella estaba describiendo, yo les decía, yo tengo muy claro que cuando hay 3 cosas, bueno, 2 cosas que me hablan de que empiezo a cansarme. Una, dejo el celular en mi casa. ¿Memoria? ¿Manda? ¿Memoria? No, o sea, como que inconscientemente digo, pues que nadie me moleste, ¿no? Que nadie me pida una nueva cita ya con lo que tengo suficiente. Ya, hasta ahí llegué, ¿no? 2, empiezo a meter, o sea, normalmente las mujeres metemos y sacamos cosas de nuestras bolsas. Pero cuando estamos como más cansadas, bueno, en particular a mí lo que me pasa es que cuando estoy más cansada, no saco las cosas de la bolsa, los voy cargando. ¿Y entonces eso qué significa? Cuando empiezo a sentir que mi bolsa empieza a pesar más, ¡ay! Me estoy descuidando. Necesito redirigir el barco y entonces hacer una pausa y decir, voy a reponerme, repararme antes, porque obviamente quienes no saben, como quienes no practican esto del autoconocimiento, pueden llegar a la ideación y al intento suicida. O sea, hay estadísticas que hablan, ojo, de que incluso los varones pudieran tener más riesgo Claro, sí. de suicidio a causa de un burnout sostenido, ¿no? Entonces, es muy importante que se cuiden no solo por los pacientes, no solo por el correcto ejercicio de su práctica, sino primero por ustedes mismos, ¿no? Y nada de que el trabajo es más importante. Pero si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Salud. Adelante. Entonces tengo una duda acerca de la diferencia del modelamiento de la conducta del paciente con la prevención. También se va relacionando, ¿no? ¿O Sí. cuál es como un ejemplo más claro de modelamiento? Pues toda esta parte del autocuidado que les decía, o sea, el paciente ve si yo tomo agua. Como el tema de la congruencia. Ajá, exacto. El paciente ve si me la paso tomando café todo el tiempo. Con Si llego boquilla. corriendo, o si estoy calmada, si le escucho con atención o está en mi mente divagando en la lista del súper, ¿no? O sea, el paciente claro que se da cuenta de si le estoy poniendo atención. Decía un colega que una de sus pacientes había dejado a la terapeuta anterior porque él atendía a esta chica en línea, que se dio cuenta de que la terapeuta estaba haciendo compras en línea mientras la veía. No. Y es que seguramente la terapeuta ha de haber pensado, pues está del otro lado de la pantalla, no se va a dar cuenta. Se reflejan los lentes. Y los Y lentes. en los lentes se refleja. Yo no sé si les digo porque mis pacientes lo usan lentes y veo cuando están abriendo la ventana del trabajo y les digo, ya te va a llamar tu jefe, ¿verdad? Ay, sí, ya, es que la junta me la puso, pero no me la ha cancelado. Ah, bueno, ya casi vamos a terminar. Sí, qué bueno comer. Pero sí, claro que se refleja. Sí, justo por eso, o sea, literal, o sea, cuando tengo paciente, literal, dejo la pantalla, ya, o sea, que se vea él solito. Y fíjense que yo No, tengo no, esta práctica
Yo a veces lo que hago es que abro en mi ventana de la computadora, de aquí para acá es Zoom y de aquí para acá es Word, porque voy tomando notas y me gusta mucho. Aparte, en la secundaria me enseñaron a escribir al tacto y entonces puedo estar viendo al paciente y estar escribiendo al mismo tiempo sin perderla de vista. Pero siempre le aviso, voy a tomar notas de lo que me estás comentando. ¿Por qué? Porque no quiero que piense que estoy haciendo la planeación de mis clases o que estoy en otra cosa. O sea, es importante que el paciente sepa que estamos ahí, ¿no? Y bueno, les decía yo, si estoy ansiosa, si estoy distraída, si ya se me fue la onda, claro que el paciente lo va a notar. Claro. Decía, perdón por la expresión, ¿no? Decía una de mis colegas en la clínica, decía que sus pacientes estaban locas, más no pendejas, ¿no? Es decir, que había temas de distorsión de la realidad, etcétera, pero que hay cosas que como cualquier otro ser humano se van a dar cuenta. Entonces, pues nosotros vamos tomando nota. Que tengo muchos pendientes. A lo mejor tengo una libretita, ¿no? En donde antes de la sesión vacío mi mente, todos mis pendientes. El súper, los perritos, las hijas, el el otro, ok, ya. ¿Para qué? Para que yo no me esté distrayendo y me pueda concentrar. Y les decía, estas pausas después de las sesiones, sí o sí tomarlas. ¿Cuántos minutos necesitamos? Pues hay quien se toma los 10, ¿no? De 50 minutos de la sesión, más sus 10 de descanso y luego ya empieza la hora. Hay quien se toma 5, que va a depender de la calidad de lo que hagamos, ¿no? A veces necesitamos estirarnos porque llevamos mucho tiempo sentados, entonces pues me puedo parar y caminar en mi consultorio, ¿no? Hay veces que, no sé, trabajamos cosas como tan intensas que el ambiente como que se vició de, que no sé, se sudó o se habló, ¿no? Entonces hay que abrir la ventana, despejar. Hay veces que ya se está oscureciendo y hay que reacomodar ciertas cosas. O sea, tengo que volverlo a poner cómodo para mí y para el paciente. Y puede ser, ¿no? Que a lo mejor trate un tema muy difícil, ¿no? A lo mejor, no sé, ahorita estoy pensando en una paciente que tuve en la clínica hace muchos años, que ella había, su esposo en aquel entonces se había llevado de vacaciones a sus hijas, a un amiguito de las hijas, y ella y la mamá del amiguito se habían esperado y se iban a alcanzarnos en el coche más tarde. Pues el esposo iba a exceso de velocidad, se accidenta y mueren las hijas. Entonces, obviamente, ese tipo de temas que te dejan así como, híjole, qué mala onda, y que a veces hasta te cuentan como más detalles que dices, no necesitábamos saber tanto, ¿no? Pero bueno, pues estamos escuchando a veces en ese tipo de sesiones, incluso corporalmente nosotros vamos a necesitar como soltar la tensión, respirar, revitalizarnos. ¿Para qué? Para nosotros también reponernos, ¿no? De lo que estamos escuchando, ¿no? Obviamente, ¿no? Si alguien llegara a presentar ya por ahí de, ¿y es que qué pasaría si yo me muriera? ¿Qué significaría eso? ¿Qué pasaría? Decía una paciente a otro colega, ¿qué pasaría si yo diera un volantazo ahorita en el periférico? ¿No? Eso es ideación suicida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si uno como terapeuta empieza a presentar ideación? ¿Qué tenemos que hacer? Se supone que en terapia ya estamos, ¿no? Se supone que más terapias. Buscar el problema. Intervención. Y monitorear qué es lo que está fallando. Pues primero parar, ¿no? O sea, Parar. Ah. Necesitamos parar. Ahí ya rebasamos todos nuestros límites y ya estamos en riesgo. Pero ahí como paramos. Bueno, Vamos, canalizamos los casos y nos damos una pausa, ¿no? Nos vamos a evaluación, nos atendemos y ya que estamos otra
pero no sería contraproducente, o sea, el parar así literal y dejar todos los pacientes. Pero creo que es peor. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan del ejemplo este del avión en donde si no te pones la máscara, tú cómo le vas a ayudar al de al lado? Ajá. Esa es un poco la lógica, ¿no? Ojo, no significa que me pasó esto de que tengo riesgo suicida y entonces ya no sirvo para nada, no. Justamente hay que ajustar, ¿no? Las cogniciones, los hábitos, retomar. Y a lo mejor va a ser un mes, ¿no? Depende de qué tanto nos descuidamos. Pero entonces regresaríamos a las habilidades básicas, ¿no? Aquello que se supone que le decimos a los pacientes que es de base que todos tienen que hacer, es lo que tendríamos que hacer y en eso nos enfocaríamos. ¿Qué tan rápido regresaría yo a mi práctica clínica? En cuanto vuelva a estar estable. ¿Por qué? ¿Que puedo dar clases, hacer otras cosas mientras? Sí. Pero entonces noten la importancia de no llegar aquí. Porque hasta económicamente se puede volver un estresor y entonces una bola de nieve, ¿no? Ahora, les puse aquí esta parte del trabajo multidisciplinario versus práctica privada, porque el trabajo multidisciplinario distribuye el peso de cada caso, ¿no? O sea, si yo tengo pacientes, por ejemplo, en la clínica, pues estaba bien padre, la verdad, porque teníamos al psiquiatra, al terapeuta individual, el terapeuta familiar, los que daban las sesiones de grupo de prevención de recaídas, y entonces teníamos nuestras juntas clínicas todos los lunes y comentábamos los casos y nos poníamos de acuerdo y entonces había este aseguramiento que estábamos colaborando adecuadamente y además nos supervisaban los jefes, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando, y yo supongo que a lo mejor dentro de los planes de muchos de ustedes va a estar hacer práctica privada, ¿no? Ahí ya el peso es como sobre uno. Que podemos tener comunicación multidisciplinaria, sí, pero ya cada quien está en su trinchera, ¿no? O sea, el psiquiatra está en su edificio, en su consultorio, yo estoy acá, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a cobrar mayor importancia ese automonitoreo, esas conductas de autocuidado, ese asistir a mi terapia, ¿no? Además de la supervisión. ¿Para qué? Para que yo me cuide, para que no llegue yo a ese punto de ¿y qué tal si me muriera, no? ¿Qué tal si un día ya no amanezco vivo? Todas estas cosas que obviamente estarían representando que ya transgredimos nuestros propios límites. Entonces una parte bien importante es reconocer también nuestra naturaleza humana. La sociedad nos exige muchas cosas a los psicólogos. De entrada que seamos semi-perfectos emocionalmente, ¿no? ¿Pero por qué te enojaste? ¿Que no eres tu psicólogo? ¿Que no eres tu terapeuta? Ay, eso No. como me fastidia. A mí también. Así de... Lee tus Pero apuntes, si bebé. tú sabes, ¿no? Ay, bella. Bueno, entonces esa exigencia también la cargamos, pero les voy a decir una cosa, sacúdanse. Sacúdanse porque no sirve para nada, ¿no? ¿Cómo estás? Primero nos cuidamos, nos atendemos, somos humanos, tenemos límites, vamos a poder con algunos casos, con otros no, y no pasa nada. ¿Qué hacemos cuando no podemos con un caso? Lo referimos. Referimos. Y ya. Y aparte está bien bonito esto de referir casos porque yo le mando casos a un colega y el colega también me manda, entonces realmente no pasa nada. Y decía una ex jefa que tuve en la clínica que los pacientes no son nuestros, son prestados, ¿no? Entonces, es decir, trabajamos con ellos, los acompañamos, pero no porque llegó conmigo tiene que terminar conmigo, no necesariamente. A lo mejor va a haber algunas variables que no favorezcan el que los pacientes estén con nosotros hasta el final de su proceso, por ejemplo, ¿no? Hace poquito me escribió una paciente a la que yo vi durante el tiempo de la clínica y en su etapa de seguimiento, que tiene trastorno límite de la personalidad. Y su mamá le comentó, oye, yo creo que estaría muy bien que tomaras terapia dialéctico-conductual porque es como lo más indicado para casos como el tuyo. Ella llegó bien compungida a la terapia conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que mi mamá quiere que cambie de terapeuta, pero yo no quiero dejarte porque yo
me siento muy bien contigo, ya hablamos, yo te conté todo, qué flojera, volverle a contar a alguien más toda mi historia, bla, bla, bla. Y de verdad, con completa objetividad lo revisamos y le dije, es que toma en cuenta que esto que te está diciendo tu mamá es muy real, ¿no? La terapia dialéctico-conductual es ahorita como la punta de lanza para lo que tú tienes. Entonces, me gustaría que consideras que obviamente pues, yo estoy trabajando contigo y aquí estoy, pero si tú desearas como explorar la posibilidad de tomar este tipo de terapia para mayor beneficio tuyo, adelante, ¿no? Paréntesis, yo dije también, yo también tengo que por ahí habilitarme o estudiar terapia dialéctica para poder apoyar a las pacientes porque la comorbilidad con trastornos alimentarios en casos de pacientes con trastorno límite cada vez es más alta, ¿no? Cierro mi paréntesis. Entonces esta chica se fue, tomó la terapia y me dijo, oye, ¿sabes qué? Con todo el dolor de mi corazón decidí que sí voy a tomar la terapia dialéctica. Adelante. Y tenemos una relación súper padre. De repente me dice, oye, es que fíjate que voy muy bien, oye, es que ya, no sé, practica equitación, ya voy muy avanzada en lo del caballo. Y digo, ay, qué padre, y de repente me escribe, no somos amigas, ¿no? De repente me escribe y me cuenta cosas, ay, qué padre, muy bien. Pero no era mi paciente, mía de mi propiedad. Una paciente con la que yo trabajé, que traté de, evidentemente le di muchas habilidades, digo, conmigo se inscribió a la universidad y retomó lo de equitación, o sea, hizo varias cosas, pero también reconocí mis limitaciones. Yo no estaba habilitada, y aún todavía no lo estoy, en ese proceso, para dar terapia dialéctico-conductual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dejar que el paciente también tome los elementos para su mayor beneficio, ¿no? Entonces, sí se vale esta parte de canalizar. Ya después va a ser al revés, ¿no? En lugar de que ustedes canalicen, les van a canalizar más. Entonces, nada más ténganse paciencia, confianza y paciencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para descansando. Ok. De la alimentación que estemos comiendo adecuadamente, lo mejor balanceado posible. De la hidratación, las 2 horas, 2 litros de agua del día. No cuenta el café, por cierto, ni la Coca-Cola. Y ejercicio, pues tampoco se trata que nos volvamos fit, pero sí que nos demos la oportunidad de hacer alguna actividad física que nos guste, ¿no? Que nos mantengamos activos, porque además recordemos que sí, pues estamos sentaditos una buena cantidad de horas al día, entonces sí es deseable, ¿no? Que lo practiquemos, ¿ok? En cuanto al pensamiento, tener cuidado de las distorsiones cognitivas, ¿no? El que de pronto veamos a muchas personas conflictivas no significa que el mundo esté terrible y que ya cada vez esté peor, ¿no? Cuando se cachen en ese diálogo interno, pues evidentemente la verdad es que sabrán cómo ir corrigiendo dichas distorsiones, ¿no? De las emociones hay que tener cuidado con la depresión, ¿no? Hay que ver que no estemos ni siquiera en depresión activa, ¿no? Así como muy funcionales, pero en realidad así desconectados del placer, ¿no? De nosotros mismos. Y en la conducta hay que tener cuidado con los excesos comportamentales. ¿Qué excesos podrían parecer no tan delicados y en realidad sí estarnos hablando de que estamos cayendo a lo mejor en un agotamiento? ¿Exceso de café? Exceso de café, muy bien. Así es que necesito despertar más. ¿Qué más? Pues esta parte de trabajo, ¿no? Y creo que es ese rato igual. Estoy leyendo, pero estoy leyendo la psicología, estás Ajá, exacto.
consumo de alcohol. Ah, Sí, sí, ¿verdad? no. Si no lo vamos a justificar con que estamos jóvenes y estamos viviendo la fiesta. ¿Ok? Alcohol, tabaco. Alcohol, tabaco, ¿ok? El shopping, hay que tener cuidado, como el meme, ¿no? De solo estoy comprando cosas necesarias y llega el casco de astronauta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Ok? Bien. Y ya. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de las hojitas que les di para las formulaciones. Los que no tienen paciente ahorita,